Bueno, le decía que esta es una pequeña charla más instructiva por lo que la Biblia dice respecto de lo que nosotros vamos a comparecer hoy como ciudadanos de un país, ¿no es cierto? Muchas personas me han, no muchas, algunas nomás, me han preguntado en unos casos y en otros casos me han hecho un pedido más o menos como este, ¿sí? Dice, pastor, le pido que por favor oremos por nuestro país para que no salga elegido o elegida a tal persona, ¿no? Es una manera simpática de involucrar la espiritualidad con la política que no se llevan para nada, ¿no? Pero es eso, ¿no? Yo entiendo que somos personas con una inclinación política, que somos personas que tenemos una decisión o que vamos a plasmar una decisión, etcétera, etcétera. No voy a topar el tema. Lo que sí quiero es mostrar un poquito a la luz de la palabra lo que debemos tener claro como cristianos y ciudadanos, primero cristianos y luego ciudadanos, para tener la postura correcta. No le voy a decir por qué tiene que votar, porque obviamente eso es secreto, tan secreto que no nos podemos tomar la foto con la papeleta, pero sí la actitud correcta que nosotros debemos tener. Le pido por favor que abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, y permítame darle lectura del versículo 1 al versículo 5. Todas las porciones de la palabra que vamos a leer, por favor, siempre con la atención y con la reverencia que amerita la preciosa y bendita palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hago yo la lectura y me sigue, por favor, usted con atención y con reverencia a la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, ¿sí? Bueno, este mandato que Pablo lo plasma en la carta a los romanos tiene que ser entendido y analizado de manera correcta. Es decir, está hablando cuando primaba en el mundo, o en gran parte del mundo conocido de entonces, el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y el Imperio Romano, como muchas otras civilizaciones y culturas anteriores, y aún unas pocas el día de hoy, se manejaba por una monarquía. Es decir, había un rey, había un faraón, había un César, como los nombres que daban a sus máximas autoridades, y que estas autoridades eran culturalmente, no de parte de Dios, reconocidas como o destinados por Dios, o emisarios de Dios, o puestos por el mismo Dios, el Dios que crean, ¿no es cierto? Entonces usted ve, por ejemplo, en las antiguas civilizaciones, en las antiguas culturas, ¿sí?, había un rey, había un soberano, una máxima autoridad, y este era intocable, ¿no es cierto? Este era como una especie de Dios, ¿sí? Porque hasta eran adorados, eran venerados. Acá en nuestras tierras, ¿no es cierto? Acá en nuestras tierras, por ejemplo, antes de que nosotros seamos conquistados por los incas, que éramos pueblos dispersos de lo que luego pasaría a ser el reino de Quito, cuando vinieron los españoles, cuando los incas nos conquistan a nosotros, ¿sí?, ellos nos ponen a su emperador, al inca, ¿no es cierto?, al cual se le veneraba y al cual se le pedía interceda ante los distintos dioses que tenía aquella cultura, aquella civilización, para tener la fortaleza para enfrentar a los enemigos o para pedir que el clima sea favorable, en fin, ¿no es cierto? Entonces había esta especie de soberano en todas las culturas
porque esto es instintivo del ser humano, el tener una autoridad superior y sujetarse, someterse a ella, ¿sí? En esa época, obviamente, había el César. El César era la autoridad máxima que compartía más que una posición política, más que una administración del pueblo, era una especie de semidios, llamémosle así, ¿no? Entonces, en ese contexto, Pablo dice, más aún como judío, como un hebreo, dice, nosotros no estamos funcionando como nación. Nosotros, los judíos, no somos una nación. Nosotros somos un pueblo que es parte de un gran imperio, que es el Imperio Romano, y tenemos que someternos a ellos. Si algún pueblo sabía de sometimiento, era el pueblo hebreo. Había estado sometido a los babilónicos, otro tiempo estuvo sometido a los asirios, a los sirios, etcétera, etcétera. Entonces, si algún pueblo sabía por historia qué es lo que implicaba someterse a un gobierno superior o a una autoridad superior, eran precisamente los hebreos, de tal manera que Pablo no está hablando alguna locura, no es que esto les llamaba la atención a los judíos, no. Entonces les dice, por favor, ¿sí? Nosotros, cualquiera sea nuestra condición, ya de esclavos, ya de libres, ya de semilibres, nosotros debemos someternos a toda autoridad, ¿sí? Y claro, sale un poco la intencionalidad que tenía Pablo de recordarles, ¿sí?, cómo era lo que Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los judíos, había instituido la autoridad, cómo la iba a instituir y cómo la iba a ejercer. Para esto es necesario que nosotros nos remontemos al libro de Deuteronomio, el capítulo 18, y ahí veamos cómo es que Dios quiere gobernar, ¿sí? Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 15 al versículo 19. Ya le digo, cada vez que leamos la palabra, siempre con atención y con reverencia. Deuteronomio, capítulo 18, del versículo 15 al 19. Dice así, tenemos todos, amén. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no mueran. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. ¿Quién estaba diciendo esto? Moisés. ¿Quién era Moisés? Un hombre que había sido escogido por Dios, tratado por Dios, guiado por Dios, para que pueda dirigir a su pueblo. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que el modo de gobernar, el estilo de gobernar de Dios, ¿sí?, no coincide con ningún estilo humano hoy aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que Dios levante a un hombre, ¿sí?, que sea un profeta, o sea, alguien que profiera la palabra que Dios deposita en el corazón de ese hombre para que le oiga, para que le diga al pueblo. Y el pueblo tiene que oír y hacer caso. ¿Cómo se llama ese estilo de gobierno? Se llama teocracia, es decir, la autoridad de Dios para con el pueblo. ¿Cómo lo iba a manejar? Dios se encargaría de levantar un hombre para que este hombre, oyendo la voz de Dios, entendiendo el propósito de Dios, transfiera al pueblo y el pueblo obedezca. Y el que no obedezca, dice Dios, yo le tomaré cuenta. Entonces, ahí está el estilo de gobierno que no es el nuestro, ni el que lo vamos a elegir ahora, sí, sino ese es el estilo que Dios había designado y lo había demostrado, ¿no es cierto? Entonces, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, ¿sí? Él lo escogió, nadie le eligió, no hubo un consenso, no hubo una votación, ni mucho menos, sino que Dios le eligió a Abraham. Dios eligió que de su descendencia va a ser
una nación, va a ser un pueblo, y así lo hizo, ¿sí? Escogió a personajes dentro de ese pueblo, como el mismo Moisés, ¿sí? Dios escogió a Josué, usted que conoce esta historia, después de que Moisés es llamado de en medio de esa zarza ardiente, que se seguía quemando y que no paraba, y Dios le habla a Moisés, ¿no? Le dice: Moisés, saca tu calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa, etcétera, etcétera, y yo te he llamado a ti para tal cosa. Moisés tuvo un sinnúmero de reproches, pero Dios le había escogido, y como Dios le había escogido, Dios le guió, Dios le dio sabiduría, Dios le transformó, ¿sí? Para que él pueda gobernar y cumplir su cometido. ¿Cuál era el cometido? Salir de Egipto en dirección a la tierra prometida, y todo eso lo hizo Dios a través de Moisés. Entonces, Dios es el que escoge la persona que tiene que gobernar a su pueblo. Eso hoy no sucede, para nada, ni parecido, ¿no es cierto? Pero también dice que esa persona que era escogida, la gente tenía que oírle, la gente tenía que someterse, la gente tenía que obedecer a lo que Dios ponga en el corazón de esta persona, ¿sí? Entonces eso a nosotros nos da la pauta que Dios escogería a una persona, o había escogido a personas que tenían un corazón sensible y obediente a la voz de Dios. Porque claro, si bien la persona es escogida de parte de Dios, pero la persona no deja de ser persona y puede hacer un mal uso de su autoridad. Podría decir: Dios me está diciendo, ¿qué es lo que pasa con los profetas de hoy en día? ¿No? Hay un montón de profetas, todos falsos, ¿no? Veía yo ayer un video de una profeta que profetizaba para el Ecuador, para este evento que está desarrollándose, ¿no? Entonces, todos esos profetas son falsos, son mentirosos, ¿sí? Eso que dice: Dios me dijo, el Espíritu me muestra, eso ya no existe, porque todo lo que Dios tiene que decir a la humanidad y a su pueblo está aquí. Y si alguien dice: es que Dios me está diciendo, ¿qué? ¿A Dios se le olvidó de plasmar aquí? ¿A Dios se le olvidó? No se le olvidó. Entonces, todo lo que nosotros debemos saber de parte de Dios para manejar nuestras vidas conforme a la voluntad de Él está aquí plasmado, ¿no es cierto? Entonces digo, pero se corría ese riesgo que por ser seres humanos sucedió. Unas páginas más adelante, en Primera de Samuel, que fue el último profeta levantado por Dios, el último profeta, es decir, aquello que dijo en Deuteronomio, no, dice: yo levantaré de en medio de ustedes un profeta, yo voy a poner mis palabras en este profeta, ¿sí? Para que les diga a ustedes y ustedes le oigan y obedezcan, ¿no es cierto? Entonces, el último de esos profetas fue Samuel, porque después de Samuel ya no encontramos nosotros a una persona que tenga la total autoridad de Dios. Es decir, Samuel era reconocido como un profeta, o sea, como la voz de Dios, pero era reconocido también como una autoridad político-administrativa, porque la gente iba a consultar con Samuel y le decían: Samuel, tenemos este problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Y él resolvía, y él hacía las cosas, ¿no es cierto? Entonces él fue el último de los profetas que Dios quería levantar en la extensión y en la potestad que debía tener un profeta, ¿sí? ¿Y qué pasó? Capítulo 8 de Primera de Samuel, permítame darle lectura, del versículo 1 al versículo 7, ¿sí? Dios le llamó a Samuel, ¿sí se acuerda cómo le llamó Dios a Samuel? Ana, que era la mamá de Samuel, no podía tener hijos, subió al templo, llorando le clamó a Dios, le dijo: Dios mío, dame un hijo porque me siento avergonzada. En esa época el no tener hijos era una vergüenza, era una afrenta, era una situación terrible para una mujer. Entonces ella se derramó en lágrimas en el templo y el sacerdote Elí le miró a ella, ¿sí? Y ella le dice: Dios mío, si tú me das un hijo, ¿sí?, yo lo voy a ofrecer a ti todos los días de su vida, ¿sí? Y así fue. Al año siguiente ya fue con su hijo a presentarlo en el templo delante de Dios conforme al rito
que la ley de Moisés había dicho, y cuando fue destetado, o sea, cuando ya no dependía del pecho de Ana, el niño Samuel fue entregado en el templo. Dígase, 2 añitos y medio, ya fue entregado en el templo. Y el niño creció, y en un momento determinado, Dios le llamó a él. Le dice, Elí, Elí. Y él se levanta, sale corriendo a verle al viejo sacerdote, le dice Samuel, Samuel. Él sale corriendo a verle al viejo sacerdote Elí. Le dice, ¿me llamaste, Señor? Le dice, no, yo no te he llamado. Vuélvete nomás a tu cama. Va a la cama y oye que el Señor le llama nuevamente. Le dice, Samuel, Samuel. Él vuelve a levantarse, vuelve a ir donde Elí. Le dice, no, la próxima vez que escuches eso, di, heme aquí, Señor, yo estoy para escucharte. Dios le llamó a Samuel. Y digo, él fue tristemente la última autoridad levantada por Dios para el pueblo de Israel. Y pasa así. Aconteció, dice el capítulo 8 de Primera de Samuel, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí se rompe el plan de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál era el plan de Dios? Que él habría de levantar un profeta de entre sus hermanos para que Dios ponga las palabras en él y él las diga y el pueblo oiga y obedezca. ¿Sí? Llegaron a este punto. ¿Hay un error de Samuel? Claro que hay un error de Samuel. ¿Por qué? Porque les puso como jueces a sus hijos. ¿Sí? Y después ora. Cuando él tenía que orar antes de decir, Señor, ¿a quién pongo como juez? Porque eso decía la ley de Moisés. Y él mismo había sido escogido directamente de parte de Dios. Entonces él dice, no, pues yo soy el profeta que todo el mundo reconoce porque Dios me ha levantado y Dios me ha respaldado. Así que les voy a dar esta chamba a mis hijos. He ahí el problema de hacer un encargo, de administrar algo, cuando no se tiene ni la condición ni la capacidad. ¿Sabe qué pasa cuando se encarga algo a alguien que no tiene ni la condición ni la capacidad? Que el derecho se pervierte. Porque eso dice aquí, ¿no es cierto? Acabo de leer. Dice que los hijos no tenían el mismo camino, es decir, la misma relación con Dios, la misma sujeción, la misma reverencia para con Dios. Les puso como jueces y ellos, cayeron rápidamente en corrupción. Y ese error de Samuel, ¿sí?, lleva a que el pueblo reniegue de lo que había venido viviendo. Que Dios sea su rey y Samuel el profeta a través de quien les hablaba. Y se reúnen los ancianos, es decir, la gente con mayor experiencia, y van donde Samuel y le dicen, Samuel, no estamos de acuerdo con lo que están haciendo tus hijos, porque ellos con su mal comportamiento, con su corrupción, están pervirtiendo el derecho. Así que necesitamos que nos pongas un rey, como tienen todas las naciones. Se da cuenta el dolor que le causaron a Samuel, siendo él el emisario de Dios, a través del cual Dios había gobernado. Y es más, usted puede leer, le dejo de tarea, usted puede leer el capítulo 7, es decir, los versículos anteriores a este texto. En el capítulo 7, Dios da una salvación de un pretendido ataque que les querían hacer los filisteos a los israelitas. Y adivine quién peleó por ellos. Dios. Y los ahuyentó. Es decir, Dios era su rey, Dios era su protector, Dios era su guía. Dios era todo lo que ellos necesitaban para caminar correctamente como nación. Y ahora salen con que queremos un rey como todas las otras naciones. Entonces Samuel se molesta y dice, yo fallé.
Dios no me ha hablado a mí. Dios no ha usado mi vida para ministrarles, para administrarles, inclusive a ustedes. Y Dios le dice, tranquilo Samuel, porque si hoy están pidiendo ellos un rey humano, ¿sí?, no te están desechando a ti, sino a mí, porque no quieren que yo les gobierne, como les he gobernado. Se olvidaron de todo lo bueno que vivieron con Dios. Se olvidaron que Dios les sacó de Egipto con brazo fuerte, con mano extendida, haciendo prodigios, milagros. Se olvidaron de que les dio una tierra prometida maravillosa, de que esa tierra fue repartida y era una tierra que fluye leche y miel. Se olvidaron que pudieron expandirse y vencieron a todos sus enemigos. Se olvidaron de todos los favores de Dios. Ahora queremos rey humano. Yo creo, por decirlo así, que en la historia de la humanidad, este fue el punto de quiebre. Encargar y creer que un ser humano pueda actuar en beneficio de las mayorías. Nunca ha sucedido, no está sucediendo y no va a suceder. Porque la perspectiva, los ojos de Dios miran todo. Los ojos del ser humano no miran todo. Así que lo que sucedió aquí, digo, es en la soberanía de Dios, una permisividad de Dios para el pueblo. Porque les dice, Dios le dice a Samuel, le dice, haz lo que ellos te digan. ¿Sí? Lo que ellos quieran, haz. No es que Dios estaba cambiando el estilo de gobierno, no. El estilo de gobierno seguía siendo el teocrático para Dios. Pero como los hombres no quieren ese estilo de gobierno, dicen, perfecto, no hay ningún problema. Ellos quieren que se les ponga un rey humano, hazle caso, hazle caso. Lo que el pueblo diga, eso que haga. Pero eso ya no está dentro de la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces es mal decir, cuando uno dice, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, Señor. ¿Quién le ha dicho que lo que el pueblo en mayoría decida es la decisión de Dios? Eso es totalmente equivocado. La voz de Dios es a través de sus profetas, de los que proferimos el Evangelio. Esa es la voz de Dios. Siempre y cuando el profeta también esté acorde con la voluntad de Dios. Siempre y cuando el profeta sea un testimonio de vida, vive en obediencia, en sujeción, conozca su palabra. Pero pensar que nosotros, pastor, como me decía una señora con cierto grado de angustia, ¿sí? Pastor, orará para que no gane. ¿Qué tal? ¿No? Digo, el pueblo perece por su desconocimiento, por su ignorancia, a veces hasta de la misma palabra de Dios, ¿no? Orar para que Dios, hazle ganar a la persona que yo quiero y hazle perder al que no quiero. ¿De cuándo acá Dios hace ese tipo de cosas? Dios es soberano, Él reina, Él no cuenta con los gobernantes porque estamos tan corrompida la sociedad y todos los sistemas, ¿sí?, que Dios no tiene cabida. Él sí puede castigar, Él sí puede emitir juicios, Él sí puede sancionar, Él sí puede llamarnos la atención, eso sí, porque eso está dentro de su poder y de su soberanía. Pero si Dios mismo está diciendo, ¿quieren rey? Escojan rey. En esas épocas que todavía habían casi todos los espacios de sociedades, en esa época todavía eran, en unos casos como en Israel, monarquías y en otros casos algo parecido, eran patriarcados, ¿no? Entiéndase que todo el globo terráqueo no estaba totalmente habitado y organizado con límites, no era así. Entonces habían o reinados o patriarcados, ¿sí? Y Dios dice, eso ya es cuestión de ustedes. Si ustedes quieren manejarse a su modo y a su estilo, ustedes manéjense y afronten las consecuencias de esto. Amén. Es decir, su decisión, yo la voy a respetar. Por eso es que en Romanos, que comenzamos leyendo, dice que toda autoridad es establecida por Dios. Dicho de otro modo, Dios ha permitido, nosotros lo elegimos y ustedes aguanten las consecuencias porque ustedes lo eligieron, está diciendo Dios a la humanidad, a toda la humanidad, en todos los tiempos, desde ahí y en adelante, ¿no? Que si la democracia no es un estilo de vida, un estilo de gobierno aceptado, respaldado por Dios, mucho menos las 7 u 8 monarquías que tenemos todavía, ¿no? Imagínense, hay monarquías en pueblos civilizados como Europa, que parece que son gente más adelantada, con mayor visión, y hay monarquías, o sea, consideran un rey a una persona, un ser humano tan perverso, dañado y corrupto como todo el resto que le seguimos, ¿sí?
Y hay reinados. Eso es inaudito, que en este tiempo haya monarquías, haya reyes, ¿no? En donde la gente paga impuesto y paga tributo, tal como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? Para que el rey viva bien. Y cuando el rey o la reina sale a pasarse por las calles, la gente sale a venerarle. ¡Qué locura! Es un espanto eso, ¿no? Pero eso sucede y no le estoy hablando ninguna cosa rara en este sentido. Ahora, yo quiero hacer notar este aspecto. Cuando usted lea a continuación de 1 de Samuel capítulo 8, que yo le leí, los versículos pertinentes, Dios le dice a Samuel para que le diga al pueblo, le dice, haz lo que el pueblo quiere. El pueblo quiere un rey. Ya, yo les voy a poner un rey. Pero adviérteles qué va a pasar con esto. Y usted puede leer del capítulo 8 en adelante, les dice, el rey va a tomar a los mejores hombres, a los más valientes, para que corran y estén, o sea, que le hagan todo. Más o menos lo equivalente hoy, ¿no? Que viene una persona en un carro y con 10 carros aparte, y uno tiene que hacerse un lado. En esa época la gente corría alrededor del rey, o eran caballos que iban alrededor del rey. Dice, y se va a coger las mejores tierras para los frutos, él disfrutarlos y poder sostener a su ejército. Y va a coger a las mejores niñas, a las mejores doncellas para que le atiendan en la casa. O sea, no les conviene tener un rey terrenal porque va a abusar de ustedes, porque se va a aprovechar de ustedes y les va a imponer tributos, ¿sí? Y ellos dijeron, no importa, rey queremos. ¿Eso quieres? Toma. Es una manera mía de decir, ¿no? ¿Eso te buscaste? Toma, les está diciendo Dios. En esas épocas, ¿sí? Y hoy lo mismo. Pero yo quiero destacar esto. Que si alguien hablaba perfectamente bien para decir lo que quería decir, ese era Pablo. Porque él era un erudito, ¿sí? Y curiosamente, en la porción inicial nuestra, dice, sométase toda persona a la autoridad. Él no quiso decir sujétense, él dijo sométanse. Bueno, yo le voy a recordar lo que significa someterse, ¿sí? Someterse es la acción de oprimir, doblegar o dominar a una persona o grupo de personas, ¿sí? Someterse significa la acción de oprimir, doblegar o dominar a una persona o grupo de personas. Y Pablo hablaba claramente. ¿Por qué? Porque esto lo dijo mientras el sistema de gobierno de aquel entonces era el Imperio Romano. Y usted y yo, que conocemos la historia, o que podemos averiguarla, investigarla, sabe que el sistema imperialista de Roma era un sistema opresor, era un sistema dominador. ¡Ay de alguien que se levante contra el César! ¿Sí? ¿Cuál fue la acusación que le hicieron a Jesucristo cuando los fariseos de antemano ya tenían una sentencia, que recién estaban buscando un argumento y testigos falsos, igualito a lo que sucede hoy? No. Hoy hay primero una sentencia, dice queremos acabar con esta persona o queremos acabar con este grupo de personas, entonces ya tenemos una sentencia, queremos acabarles. Luego buscan una acción, luego generan pruebas, luego buscan testigos que hoy se llaman testigos protegidos, ¿sí? O sea, para que nadie sepa, ¿sí? Y entonces se entabla una situación. Así actuaba Roma. Por eso es que, no sé si yo lo he dicho muchas veces, pero en mis conversaciones, cuando hay esa oportunidad, yo digo, nosotros estamos viviendo políticamente todavía el Imperio Romano. El Imperio Romano nadie le conquistó, no así al babilónico, al medo persa, al persa, al griego, que todos fueron conquistados por los siguientes imperios. El romano no. El romano se cayó solito por su pecado, porque hacían esto, oprimían, doblegaban, dominaban. A Jesucristo le acusaron de que Él se está nombrando rey en vez del César y que Él ni siquiera paga los tributos, porque era un atentado, algo contra el César. Y cuando le fueron a cobrar los impuestos, Jesucristo dio ejemplo de pagar impuestos. Le dijo a Pedro, Pedro, anda, y en el primer pez ahí está la moneda. Cuando a él le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿es justo pagar el tributo a César? Le dijo, presten una moneda. Ya, ¿qué cara está aquí? La del César. Entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque si alguien era honrado para pagar impuestos, ese era Jesucristo. E instaba al pueblo judío que pague impuestos.
Y Jesús no se vino a oponer al sistema de gobierno humano. ¿Por qué? Porque desde la época de Samuel, Dios mismo había dicho, esto quieren, háganlo, pero aguanten casados, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede en las administraciones humanas, no solo de las naciones, no solo de los pueblos, sino de las instituciones. Usted sí ve los abusos que hay, ¿no? Institucionalmente. Usted y yo somos testigos presenciales de años, ¿sí? De los abusos, del autoritarismo, de cómo el grande oprime al pequeño, de cómo la coyuntura hace que hoy me sienta rey, ¿sí? Cuando a la vuelta de la esquina puedo estar en el otro lado, o cuando me olvido que antes estuve en el otro lado, ¿no? O sea, hoy que tengo 4 centavos en el bolsillo, me olvido cuando fui pobre, y el dolor y el clamor del pobre. Entonces, es una estructura perversa, toda estructura humana. ¿Por qué? Porque, como digo, el punto de quiebre fue cuando el propio pueblo de Dios pidió un rey. Que las otras naciones tengan, hagan, no importa. Pero el propio pueblo de Dios pidió un rey. Aténganse a las consecuencias. En el libro de Efesios, para aclarar un poquito el panorama, ¿sí? Porque yo a veces sé decir, ¿no? En mis oraciones principalmente, en mi relación con Dios, yo suelo decir, no digo, por ejemplo, en el Imperio Romano se aceptaba todavía la esclavitud. Eran los esclavos los que servían para el circo romano, es decir, a esos esclavos que eran normalmente los que habían sido sometidos por la fuerza, ¿sí? Les llevaban al gran coliseo romano para que peleen con una bestia hambrienta de sangre, de carne, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ese era el sistema romano. Y Pablo les dice, a este sistema tienen que someterse. Dicho de otro modo, está diciendo, aguante y calladito. ¿Por qué? Porque ustedes lo eligieron, porque ustedes lo dijeron y ustedes tienen que enfrentar. Ahora, mire otro sometimiento. Otro tipo de sometimiento. Y digo, yo quiero destacar esto porque yo suelo decir así, ¿no? En Efesios capítulo 5, versículo 21, y de pasito el 22. En Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22, dice así, preste atención a estas palabras, someter y sujetar. Dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí nosotros vemos dos verbos que parecerían iguales, pero son totalmente diferentes, hasta opuestos puedo decir yo que son. ¿Sí? Ahí está pidiendo que nosotros, unos y otros de nosotros, del pueblo de Dios, nos sometamos. Pero pastor, usted acaba de definir la palabra sometimiento y dice que es la acción de dominio, de control, de doblegar. Dice, pero en el temor de Dios, pues. Entonces nosotros antes éramos esclavos de nuestras pasiones, ahora soy esclavo de Cristo, lo cual termina siendo un privilegio, lo cual termina siendo una bendición, lo cual termina siendo de provecho para mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no es que me somete en una condición de esclavitud dolorosa, me somete a ser esclavo de sus bendiciones, de su favor, de que Él corrija mi vida, de que yo doblegue mi postura humana pecaminosa a la postura de santidad de Dios. Eso significa someterse como dice aquí, someterse unos a otros en el temor de Dios, que es diferente a someterme a una autoridad que me doblega, que me domina, que se burla, que me empobrece, que me acaba, que me humilla, que me ofrece y que no me cumple, que son todos los políticos de toda la existencia, de toda la humanidad, ¿sí? 1000 veces someterme al temor de Dios o no. Y a las mujeres, para entender mejor la sujeción, dice, y las mujeres sujétense a sus maridos. No dice, sométanse a los maridos, porque si no los maridos podríamos dominarles, doblegarles, esclavizarles. Gracias a Dios, no dice sométase, dice sujétese, ¿sí? ¿Qué significa sujetarse? Cogerse de algo. Cuando uno iba en el bus colgado, fruto de la montonera, decía, te vas a subir en ese bus, sí, pero sujetaraste bien del tubo. Es eso, ¿no es cierto? Entonces la mujer tiene que cogerse del hombre, por eso es que el hombre tiene que ser la cabeza, el hombre tiene que ser el que le dé la seguridad, el respaldo. Mi amor, tranquila, el día
jueves. Veníamos de Quito con mi esposa de la terapia que tiene lunes y jueves y cayó un aguacero torrencial que no había cómo bajar por el lado derecho de la autopista. ¿Sí? Todos veníamos por el lado central porque el lado derecho desde el puente 3 para abajo era un río paralelo a nuestra vía. ¿Sí? Ahí era un río y nosotros aquí. ¿Sí? Es más o menos como cuando uno pasa a Yuriquín y que va junto con el río, ¿no? Así era, y con el Toache. Entonces, así era el río. Y claro, ya por ahí del puente 5 se desbordaba el agua y pasaba al andarivel central. Y yo venía en un vehículo bajo, ¿no? Entonces, la Mari, así asustada, le digo, mi vida, tranquila, aquí estoy yo. Estoy contando una experiencia, no un chiste. ¿Y sabe qué me dijo mi esposa? Extendiendo su delicada y preciosa mano, topó la mía, me dijo, sí, marido, gracias a Dios. ¿Puedo yo enfrentarme a la naturaleza? No, el poder de Dios a través de la naturaleza es terrible, pero qué bueno que ella tenga esa confianza, ¿no? Tranquila, mi vida, aquí estoy yo, ya le voy a detener al río. ¿Sí? Hay gran diferencia entonces entre sometimiento y sujeción. Cuando los hombres tenemos que sujetar a nuestras esposas es cogerles, sostenerles para que no caigan, apapacharles, darles seguridad. Eso es sujetar a la mujer. ¿Y qué mujer no quiere ser sujetada así por su marido, no? A menos de que sea loca, empoderada. Que digan, no, yo no quiero, déjame, yo no te necesito. Locas, empoderadas, todo el mundo está de cabeza. Bueno, entonces, con este entendimiento previo y con estos textos bíblicos, yo quiero que nosotros vayamos, por favor, y entendamos, ¿no es cierto? Dice, oponerse a la autoridad y resistir a la autoridad, como dice en Romanos, lo que acabamos de leer, acarrea condenación. Entonces, en el Imperio Romano era literal. Uno se oponía al César y obviamente estaba condenado a muerte. Ya sea, y a las muertes crueles que tenían los romanos, ¿no? Ya sea que uno le pongan en el circo romano o que le pongan a hacer trabajos extremos, pesados, para que mueran. Usted que lee la Biblia tanto como yo, sabe de esta enseñanza que dio Jesucristo para que nosotros seamos humildes y dispuestos. Dice, si alguien te obliga a caminar 1 milla, camina 2. ¿Usted sí sabe por qué Jesucristo dijo eso? Porque los soldados romanos en aquel entonces tenían esta potestad. Si ellos estaban caminando, haciendo una vigilancia, ¿no es cierto? Y de pronto estaban cansados de cargar sus pesadas armas junto con toda la vestimenta pesada que era la armadura, ellos podían obligar a cualquier ciudadano, de preferencia no romano, sino a cualquiera de los que fueron acogidos, como los hebreos. Ellos eran romanos de nacimiento, pero no digamos, de genealogía, ¿no? Entonces un soldado romano bien podía, ¿sí? al que era judío o a cualquiera de otra nacionalidad, decirle, tú, ven acá, y había que obedecerle, someterse, ¿no es cierto? Y decía, dame llevando esta carga, ya no avanzo con esto, dame llevando 1 milla. Y Dios dice, si te piden que hagas 1 milla, hazla 2. Ese era el entorno cultural, ¿sí? Entonces Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si una autoridad abusa de ti, deja que abuse de ti. Haz lo que te pida, para que no acarrees condenación, para que no te maten, para que no te aniquilen, para que no te persigan, para que no acaben con tu vida. Obedece calladito. ¿Por qué? Porque ustedes decidieron desecharme a mí como su rey y como gobernador. Obviamente nosotros no tenemos culpa en eso, porque eso pasó en la época de Samuel y nosotros estamos acá. Ya vamos concluyendo, ¿sí? En Deuteronomio, capítulo 1, ya una media hora más y termino. ¿Por qué se ríe, mija? En Deuteronomio, capítulo 1, quiero aprovechar para dar esta clasecita. Esta es una clase nada más de entendimiento de lo que es la autoridad. Del versículo 9 al versículo 18, la palabra de Dios dice así. Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 9 al 18 dice así, ¿sí? Dios dándole la estrategia para manejar un gobierno sobre su nación, aquella que Él había escogido, a través de la cual Dios quería mostrar su gloria
pero tan necios como los ecuatorianos. Y dice así, en aquel tiempo, Deuteronomio 1 del 9 al 18, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarles. Está hablando Moisés cuando salía de Egipto y se dio cuenta que era una multitud de aproximadamente 5 o 6 millones de personas que tenía que guiar por el desierto. Dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oiga esto, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. ¿Qué tal? Dios era el que llamaba a un profeta, fue llamado Moisés, y Dios pone en el corazón de Moisés que para poder ejercer la autoridad hay que delegar, porque el pueblo era demasiado e iba a crecer mucho más. Entonces Dios le dice, delega a otras personas para que pongas jueces. Ya vemos toda una estructura, ¿no? Jueces de millares, de centenas, etcétera, de 50, de 10. Dice, ponlos así, pero escoge tú, por un lado, a personas honestas, expertos, sabios, entendidos, no a cualquiera, ¿no es cierto?, sino a personas de renombre, reconocidos por cada tribu, porque Moisés dice, yo les pedí a ustedes que me dieran ese tipo de personas, ¿no es cierto?, personas con recomendación, con testimonio, ¿sí?, para que ellos juzguen, para que ellos administren, para que ellos gobiernen, pero adicional a que sean sabios, expertos, entendidos, ¿sí?, honestos, honrados. También le dice que sean incorruptibles. Dice, tú no vas a inclinar tu corazón, ¿sí?, al más rico para favorecerlo y oprimirle al pobre. No. Clarito le dice ahí, dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. Y el 16 dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Entonces esas personas, esos administradores, esos jueces, esos gobernantes, a la postre sabían que tenían que dar cuenta a Dios. Hoy también. Lo que pasa es que hoy no les importa, pero tenían que dar cuenta a Dios. Dice, no te dejes impresionar, impactar ni presionar de nada. Tienen que ser hombres no solo sabios, no solo expertos, sino hombres justos, que juzguen justamente, que no se dejen doblegar en sus principios, en sus valores. Eso no hay. ¿O alguien conoce? Yo no conozco, y no conozco desde niño. Desde niño no conozco. Yo cuando era niño siempre me gustó mucho la historia y poder mirar las cosas cómo se van desarrollando. Pastor, este mensaje ha sido bastante desalentador porque nosotros pensamos que usted no piense mucho de mí porque no soy tan sabio como quisiera ser. Pero aquí viene lo bueno, porque no puede terminarse una charla instructiva como esta así de simple. Entonces, ¿qué implica que nosotros hoy comparezcamos a tomar una decisión para ir terminando? Implica que debemos ser súper responsables
analizar, pensar. Como siempre yo lo he dicho, ¿sí? Las decisiones sentimentales o emocionales siempre terminan siendo malas, ¿sí? Entonces, yo sé que 1 voto, 2 votos, 1000 votos, yo no sé cuántas personas somos en la iglesia. A lo mejor no cambia la vida, pero sé que podemos ser lo suficientemente analíticos, ¿sí? Despojándonos, analizar con la mente, no con el corazón, analizar con el raciocinio y no con el impulso que de antemano ya lo tenemos. Pastor, ¿qué va a ser de nuestros días? Bueno, aquí viene la bondad de Dios, ¿sí? Porque Dios es bueno, es maravilloso. A mí me preocupa quién gane o quién pierda, sí me preocupa como ciudadano, sí. Pero ¿sabe en qué debemos los cristianos descansar? Y ahora le voy a decir cuál es el nombre de esta prédica. Debemos descansar en nuestra relación con Dios. Venga quien venga, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sometidos, calladitos. Nosotros no somos llamados a tumbar gobiernos, nosotros no somos llamados a hablar mal de nadie y menos de nuestras autoridades, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios, y con esto concluyo. En el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo del 1 al 11, está la clave para nosotros, no para los ecuatorianos, sino para los cristianos, para los que creemos, confiamos en Dios y estamos dispuestos a obedecerle a Dios. Yo prefiero ser esclavo del amor de Cristo que sometido a la autoridad. Ambas cosas tengo que hacer. Someterme a la autoridad, sí, pero ser sobre todo esclavo del amor de Cristo, ¿sí? Es decir, estar sometidos unos a otros en el temor de Dios, como nos dice la palabra. Salmo 37, del 1 al 11, dice así: Santiago, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama Haz el bien y espera en Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y tenga misericordia de nuestra nación. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó, al que todo lo dio y hasta su hijo entregó.